Envías muchos currículums cada semana buscando trabajo, pero no logras que te llamen para una entrevista. O tal vez notas que envías postulándote para un trabajo y te termina llamando para otro rubro. Tal vez pienses que algo anda mal con tu currículum y quizás hayas leído teorías al respecto, pero aún no identificas el problema. Bienvenidos a Salud Financiera. En esta oportunidad vamos a ayudarte a identificar los posibles errores que cometes a la hora de armar tu currículum y que no te permiten alcanzar tu meta de conseguir ese trabajo al que te quieres postular o al que tu experiencia laboral amerita. Por favor, quédate hasta el final y por nada del mundo debes cometer el penúltimo error de nuestra lista, ya que podría tirar tu experiencia laboral directo a la basura. El currículum vital es demasiado genérico. En primer lugar, lo que debes saber es que los jefes descartan de inmediato un currículum si notan que es simplemente copiado y pegado, sin tener en cuenta lo que se pide para el trabajo en cuestión. Puedes pensar en esto como cuando alguien se acerca a ti con una frase común en un intento de coqueteo. ¿No te resulta un poco molesto? Ahora imagina cómo se sienten los empleadores al ver un currículum genérico. Antes de enviar tu currículum, tómate el tiempo de leer detenidamente lo que están buscando para ese puesto. Asegúrate de destacar en tu currículum tus habilidades y conocimientos que son relevantes para esa posición. Es como personalizar tu saludo inicial para captar la atención de alguien, pero en el ámbito laboral. Longitud excesiva. Otra cosa que hace que los jefes que contratan no lean un currículum es cuando tienen más de 2 páginas. Esto no es sorprendente si consideras que en promedio las personas suelen dedicar entre 1 y 5 minutos a leer un currículum. Si tu historial laboral es breve, trata de que tu currículum ocupe solo 1 página. Si has tenido más trabajos, puedes extenderlo a 2 páginas, pero no más. Si te resulta difícil resumir, destaca especialmente la experiencia que mejor se ajuste a los requisitos del trabajo al que estás postulando. Sin logros tangibles de ningún tipo. Debes saber, además, que los empleadores no aceptarán currículos que solo hablen de responsabilidades. Tus futuros jefes quieren ver cómo has tenido un impacto positivo en trabajos anteriores de manera objetiva. Por ejemplo, en lugar de decir 3 años de experiencia en ventas, puedes decir: conseguí 10 clientes importantes que generaron 2 millones de euros en beneficios anuales. Es mejor utilizar porcentajes, números y pruebas concretas que puedan sorprender incluso a alguien que no conozca el sector. Presenta estos logros en formato de viñetas, suele ser más efectivo. Cuantas más evidencias, mejor. Demasiados errores en el texto. Esto ni siquiera debería aparecer en este video, pero lamentablemente la falta de ortografía es muy común, y esto hace enfadar a los empleadores. Dicen que no eligen a las personas si ven errores de palabras en sus hojas de vida. Lee muchas veces tu currículum para evitar estos errores. No confíes solamente en programas que corrigen, porque el formato del currículum puede hacer que el análisis no sea bueno. Un buen consejo es leer despacio y en voz alta. Un mal diseño. Igual que en la escuela, una presentación fantástica es clave para destacar. No es solo cuestión de verse bonito. Un diseño bien hecho hace que sea fácil leer tu hoja de vida y que la persona interesada note cuál genial eres. Entonces, sé breve al explicar tus trabajos. Empieza por el más reciente y ve hacia atrás. Pon más detalles de tus experiencias más recientes y las que estén relacionadas con el trabajo que quieres. Si hay huecos entre tus trabajos, no te preocupes en explicarlos a fondo. Solo el 25% de las personas que revisan hojas de vida quieren saber por qué hay espacios vacíos. El resto prefiere preguntar en entrevistas de trabajo. En cuanto a las fuentes, busca ser claro, no buscar llamar la atención. El diseño tiene que hacer que leer sea fácil, no robarle protagonismo a tu currículum. Antes de continuar con el video, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para ver más contenido como este. Sin más, sigamos con el video. El currículum utiliza un léxico muy general. Cada trabajo, cada tipo de trabajo tiene sus propias palabras.
maneras de medir y maneras de decir lo que has logrado. Si quieres ser escritor en línea, no digas simplemente, mis escritos son geniales. Habla sobre cuánto tiempo la gente pasa leyendo tus escritos, cuántas personas diferentes lo han leído y cómo han gustado a las marcas si eran patrocinados. Atención al siguiente punto. Como dijimos al principio, por nada del mundo debes cometer este error. Mentiras. No hay mucho más que agregar a un tema como este. Decir cosas falsas en tu currículum, especialmente si la empresa que te está considerando lo descubre, es un rotundo no a tu solicitud. Colocar información incorrecta en tu currículum nunca es, bajo ninguna circunstancia, una buena idea. Incluso las personas en cargos altos pueden ser despedidas por hacer esto. Sé honesto, claro y breve. Si no es en esta ocasión, podrían considerarte para futuras oportunidades. Sin embargo, si cometes alguno de estos errores, es probable que no vuelvan a contactarte. El currículum vitae tiene pocos detalles. En palabras simples, un currículum de vida tiene que tener sí o sí el teléfono del candidato. Es obligatorio, ni de modo te llamarían. Además, una dirección de correo electrónico, y ten cuidado la que utilizas, sin nombres raros ni combinaciones extrañas. Aunque parezca llamativo mencionarlo, hasta el día de hoy muchas personas usan correos electrónicos con nombres de bandas musicales o equipos de fútbol seguidos de su nombre. Y detalles. No olvides añadir detalles muy concretos que ayuden a los supervisores a valorar de un solo vistazo si estás cualificado o no. Si quieres conocer más a fondo sobre un buen armado, te recomendamos que leas este libro de la autora Roberta Biglino, Para armar tu currículum eficaz, que puedes adquirir a un muy buen precio en la plataforma Amazon. Espero que estos errores que mencionamos te hayan servido de ayuda para orientarte a un currículum exitoso. En la descripción del video te dejaremos algunas plantillas que podrían ayudarte a orientar cómo armar un currículum que destaque. Si tienes alguna duda, déjanos en los comentarios para ayudarte. Y también si conoces alguna técnica que te ha dado éxito a la hora de buscar trabajo, puedes compartirla. También te invitamos a que mires todos los contenidos del canal que pueden servirte de mucha ayuda. ¡Hasta la próxima!